Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Globo Desinflado. Hoy tenemos un tema gigantesco, la globalización, pero no se preocupen, vamos a abordarlo un poco más para entenderlo en sus múltiples dimensiones y su impacto en nuestras vidas. Exacto, la globalización es como esa red invisible que opaca a todo el mundo y gracias a este fenómeno tenemos acceso a cosas inalcanzables que en cierto punto imaginábamos que no se van a dar. Pero realmente hoy día vamos a analizar cómo es que esto implica o nos arrastra a todos, explorando sus características, elementos principales y la perspectiva desde varios puntos de vista y varios autores. Para ello contaremos con las ideas de pensadores como Thomas Friedman, quien en su libro La Tierra es plana nos habla de cómo la tecnología ha derribado las barreras tradicionales entre las naciones. También discutiremos el concepto de la sociedad red de Manuel Castells, que analiza cómo las conexiones globales son tanto económicas como culturales. Además, revisaremos las críticas de GEMAWAT, quien cuestiona si realmente vivimos en un mundo completamente globalizado, y las reflexiones de Ulrich Beck, que observa la globalización desde la perspectiva de la modernidad reflexiva, cerrando así con el enfoque humanista de José Luis San Pedro, quien examina sus implicaciones sociales y éticas. Pero antes de sumergirnos en estos análisis, empecemos con lo básico. ¿Qué es la globalización? Bueno, claro, según el capítulo ¿Cuánto conoces acerca de la globalización y qué es lo mínimo que deberías saber sobre el proceso de Óscar Sánchez? La globalización es un fenómeno de intercomunicación mundial que integra mercados, tecnologías, culturas y políticas. Es lo que nos permite experimentar realidades de diferentes lugares del mundo sin salir de nuestra casa. Y no es solo eso, este fenómeno tiene características únicas en nuestra sociedad, en la economía y a nivel mundial, ya que dependemos de esto por los avances tecnológicos que el internet nos ha podido ofrecer. La apertura de estos lugares como comercios o cosas importantes permite la movilidad de las personas e ideas de información que han aumentado enormemente. Sin embargo, la interconexión también reduce hegemónicamente las tradiciones locales. Si analizamos los elementos de la globalización, vemos cómo abarca múltiples dimensiones. En el ámbito económico, conecta mercados internacionales y transforma las economías locales. En lo tecnológico, los avances en telecomunicaciones y digitalización son pilares fundamentales y valores entre regiones. Aunque esto pueda amenazar la diversidad cultural, políticamente enfrenta desafíos como las regulaciones nacionales que a veces intentan contrarrestar su influencia. Socialmente transforma nuestros hábitos de vida y en lo ambiental plantea preguntas importantes sobre la sostenibilidad de este modelo global. Así que ya saben, hoy exploramos la globalización desde diferentes ángulos para comprender mejor cómo afecta nuestras vidas y qué desafíos presenta para el futuro. Acompáñanos en este viaje por un mundo interconectado. Ok, entonces arranquemos con Thomas Friedman y su concepto de la supernova. Él describe que esa explosión de tecnología y conexiones está cambiando el mundo, desde cómo trabajamos hasta cómo nos entendemos. Según Friedman en su libro Gracias por llegar tarde, la supernova representa la convergencia de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, el almacenamiento en la nube y las redes globales, que juntas han transformado la manera en que nos relacionamos y vivimos. Es como si todo estuviera conectado y funcionando a la velocidad de la luz. Netflix, por ejemplo, es una especie de hijo de esta supernova al estar casi en todos los países. De hecho, esta aplicación aprovecha las tecnologías para crear una experiencia de entretenimiento global. Pero también nos exige adaptarnos a la rapidez y el flujo constante de contenido, ¿no? Sí, es como todo esto está en un clic de distancia. Por eso también nos lleva a preguntarnos cómo incluye eso en cómo percibimos otras culturas. Friedman diría que esta conectividad es genial porque abre oportunidades, pero al mismo tiempo podríamos estar solo viendo una parte de esas culturas. Lo que Netflix quiere mostrarnos es eso. Justo ahí es donde entra Panga GEMAWAT. Entra con su visión. Él es más crítico y no cree que vivamos en un mundo totalmente conectado. En su libro El estado de la globalización, introduce el concepto de semiglobalización, que explica cómo, a pesar de las conexiones globales, aún existen barreras culturales, económicas y regulatorias que limitan esa integración completa. Netflix es un ejemplo claro que, aunque parece una plataforma global, en realidad adapta unos catálogos según los gustos, idiomas y normativas de cada país. Por ejemplo, en India produce series como Sacred Games, diseñadas para reflejar narrativas locales, mientras que en España promueve éxitos como la conocida La Casa de Papel, que tuvo que ajustarse para tener un atractivo internacional. Esto demuestra que aunque la tecnología permita una mayor conexión, las diferencias locales todavía son determinantes. De hecho, según GEMAWAT, esta adaptación no solo es necesaria, sino que confirma que la globalización es parcial
y responde a contextos específicos en lugar de ser uniforme. Claro. Entonces, no es como que estamos viendo el mundo entero en Netflix, estamos viendo lo que funciona en nuestro mercado. Esto se conecta con lo que dice Ulrich Beck, que es la globalización. Él diferencia entre globalización, el proceso de conexión, y globalismo, que es la idea de que todos debemos adaptarnos a un sistema único. Netflix, al presentar contenido de diversas culturas, no solo muestra lo que está pasando, sino que nos permite apropiarnos de esas modas y tendencias, haciéndolos sentir parte de ellas. Por ejemplo, ver anime, K-pop o películas extranjeras. No solo estamos expuestos a otras culturas, sino que también estamos siguiendo tendencias globales, adaptándola a nuestra vida y haciéndonos parte de una corriente común. Aunque todo esto está cuidadosamente seleccionado para encajar con lo que la plataforma sabe que atrae a su público. Wow, eso tiene demasiado sentido. Es como si Netflix fuera una versión editada del mundo, diseñada para que todas nos sintiéramos cómodos. Ulrich Beck dice que el globalismo tiene que hegemonizar todo, y Netflix juega un papel importante en todo esto. Nos da el entretenimiento que parece diverso, pero al final es un punto que quiere adaptarnos a esa nueva globalización. Exacto, Mika. Es como el globo de oro del entretenimiento. Y eso también me hace pensar. Espérense, pues, es que eso también me hace pensar en Manuel Castel, según que habla sobre el poder de las redes. Según Castel, las redes digitales no solo son medios para transmitir información, son filtros. Netflix no solo muestra contenido, sino que también decide qué contenido resalta y cuál se queda más escondido. Es decir, que no todos los contenidos tienen la misma visibilidad, y eso afecta a cómo percibimos el mundo. Castle ve que las redes tienen el poder de moldear lo que consideramos importante o popular, y con Netflix esta red digital decide que ciertas producciones sean más visibles que otras. Por ejemplo, como ya mencioné, series como La Casa de Papel o esta más reciente, El Juego de Calamar, se vuelven fenómenos globales, mientras que otras producciones menos globalizables no llegan tan lejos. Y eso conecta muy bien con lo que dice José Luis San Pedro, el mercado y la globalización. Para él, el mercado globalizado tiene un objetivo claro: maximizar el consumo. Según San Pedro, la globalización de industrias culturales está orientada a un consumo más y más. Netflix encaja perfecto aquí. Mientras más series veamos, más suscriptores tienen. Y claro, ellos tienen más ganas, así que al final la globalización de Netflix también tiene mucho que ver con sus intereses económicos. Sí, es como que Netflix juega un rol importante como conector global, pero siempre con un ojo en el mercado. Entonces, lo que San Pedro critica de la globalización es que, aunque parece que nos une, en realidad sigue siendo un modelo enfocado en el consumo. Al final lo que importa es que sigamos viendo eso y cómo nos hace reflexionar más. Exacto, entonces a nivel cultural, Netflix hace que tengamos estos temas de conversaciones globales, pero siempre con una base económica. Es globalización y negocio en una misma mezcla. Y aquí hay algo importante: esa relación entre globalización y mercado que menciona San Pedro puede hacer que veamos solo ciertos tipos de contenido. Así, muchas historias globales se van diluyendo para encajar en el mercado global, y eso puede limitar nuestra visión del mundo. Entonces, al final es una globalización que sigue siendo selectiva. Netflix nos muestra el mundo, pero es un mundo que responde a ciertos intereses. Hay contenidos que se ajustan y otros que ni siquiera llegan a nuestros catálogos. Eso también afecta cómo vemos la diversidad cultural, porque solo estamos viendo lo que la plataforma cree que nos debe vender. Entonces, en conclusión, podemos decir que Netflix es una plataforma que nos conecta con el mundo y representa la globalización, pero lo hace bajo las reglas de un mercado. Friedman nos muestra que es posible que la supernova tecnológica, Game of Watt, Beck y Castle nos ayudan a ver las limitaciones, adaptaciones y filtros, y San Pedro nos recuerda que al final del día es un negocio que nos conecta con el fin de maximizar el consumismo. Claro, la globalización es mucho más que solo conectividad. Es también una mezcla de intereses culturales, políticos y económicos. Y con Netflix sentimos que estamos viendo el mundo, pero siempre con esos filtros de negocio y mercado de los que hablan todos estos autores. Sí, creo que al final como consumidores es importante que no solo nos dejemos llevar por la ventana global de Netflix, sino que sepamos que estamos viendo una visión específica del mundo y que muchas veces esa visión está moldeada por lo que es vendible a nivel global. Así que, como consumidores globales, debemos ver Netflix de forma crítica. Podemos disfrutar la plataforma, pero también hay que entender que lo que vemos no es el mundo tal cual, sino una versión seleccionada para un mercado global. Bueno, y eso fue todo. Cerramos con el episodio de hoy. Esperemos que lo hayan disfrutado, este análisis de Netflix y la globalización. Gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao! Little sentimental when I'm off the juice.